Hola, soy Julián, este es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la parte 2 de la reseña del libro de Florence de Ginchy de Disappearing Act, de la desaparición del avión MH370 allá por el 2014. Nos habíamos quedado ¿dónde? En lo que fue más o menos el contexto político, ¿no?, que rodeaba al caso. Obama, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, visitó Malasia luego de que la última vez de un presidente estadounidense visitando Malasia haya sido en 1966. Un montón de tiempo y algo, por si no llamativo, por lo menos, así de la nada, de repente visitando Malasia porque sí, no era por el tema del MH, o sí. Obama, bueno, diciendo que consideraba, o alegando, o explicando que su visita era porque consideraba a Malasia esencial para la estabilidad regional. Eso suena como encubrimiento, ¿no?, de algo, pero bueno, sigamos. 6 meses después, el presidente o primer ministro de Malasia en ese entonces, Razak, fue invitado a Hawái. Recordemos que Obama es originario de Hawái, invitado por él, por Obama, a jugar al golf en la semana de Navidad, lo cual era como un escenario muy ideal para hablar, ¿no?, cosas en privado, parecería. Y luego casi de un año, Obama vuelve a Malasia para estar presente en una cumbre internacional, y en el medio de ese lapso, el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, John Kerry, fue a Malasia para que se pueda firmar un tratado comercial transpacífico. Llamativo. Se podía pensar que esto era como para contrarrestar la influencia de China en la región, el competidor más potente de Estados Unidos a nivel mundial, pero era raro que se hicieran tan cercanos con el primer ministro Razak luego de que se le descubrieran varios casos no menores de lavado de dinero, malversación de fondos, incluso como mandó a matar, digan lo que quieran, ¿no?, pero mandó a matar a gente que lo investigaba. Pero nada impidió que después de la administración de Obama fuera Trump quien en 2017 lo recibiera en la mismísima Casa Blanca, por un tema de compra de aviones por parte de Malaysian Airlines para agrandar la flota, cosa que después no terminó pasando, pero el encuentro sí en la Casa Blanca. Y volviendo al tema de los famosos y controversiales pings, el 24 de marzo el 24 de marzo del 2014, se anuncia que el avión terminó en el Océano Índico luego de que Inmarsat refinara sus cálculos que, bueno, ya veremos. Muchos familiares se sintieron indignados porque no había pruebas, pruebas de todo tipo, pruebas desde restos del avión hasta pruebas realmente concretas de lo que estaba diciendo Inmarsat. Nada en serio que corroborase lo que Inmarsat estaba proponiendo o confirmando en realidad. Todo era basado en cálculos matemáticos, y hasta ese momento Inmarsat, bueno, como dijimos, no divulgó cómo llegó a esas conclusiones. Y acá es cuando toma el mando de la búsqueda de Australia y se relega a Malasia de la búsqueda, cosa muy rara porque Australia hasta ese momento no eran como los capos de búsqueda de aviones perdidos. Es más, la habían pifiado en un caso propio en Australia en el 2009, en donde un accidente aéreo se terminó culpando al piloto, y mal, porque no fue el piloto, fue un error técnico, lo que siempre pasa, ¿no? Error técnico, se trata de culpar al piloto que muere, y bueno, eso sale a la luz, y Australia, o la ATSB,
que era la asociación o el ente relacionado a la aeronáutica en Australia, que investigaba este tipo de temas, queda manchada. Parecería como que quieren aprovechar el caso del MH para lavarse las manos, para tener una mejor reputación. Y la idea de esta búsqueda que empezó a liderar Australia era al menos recuperar las dos cajas negras. Recordemos que las cajas no son negras en la realidad, sino son naranjas. Una graba las 2 últimas horas del audio de la cabina, donde está el piloto, el copiloto, y la otra toda la data técnica del avión, que eso sí podía ser más interesante quizás. Para el caso del accidente del Air France que se hundió cerca de Río de Janeiro en 2009, para que se den una idea, se tomó 6 días en encontrar restos del avión, pero 2 años para encontrar el avión mismo. No es lo mismo restos del avión que están flotando que el avión capaz en el fondo del mar. Vení chiquito. Uy, chiquitín. Y después, ya para el 14 de abril 2014, ya se estaba formalmente buscando en el Océano Índico. Y se siguieron el rastro de 4 pings detectados, pero no los pings de Inmarsat, no nos confundamos con esos pings, sino que las cajas negras emiten sus propios pings. Entonces, para el 14 de abril, un mes y monedas después de la desaparición del avión, ya se estaba buscando el Índico, buscando las cajas negras. Y se había visto una mancha de aceite, cosa que según ellos podía indicar que el avión había caído ahí. Pero el problema es que el combustible no dura 38 días en la superficie. Y si el avión se terminó estrellando de verdad ahí, en el Índico Sur, fue porque en realidad se quedó sin combustible. Recordemos que los pings de Inmarsat decían que el último ping confirmaba que el avión se quedaba sin combustible, por ende caía en el océano. Y si se queda sin combustible, no concuerda con esto de que encontramos una mancha de aceite y eso quiere decir que el avión está abajo. Es decir, ¿por qué sabiendo Australia esta incoherencia no lo señalaban al público y en cambio decían que era la mancha de aceite una señal de que el avión estaba ahí? ¿No les parece raro? Otro problema fue que en realidad esos 4 pings tenían una frecuencia diferente a los pings de las cajas negras, que se miden estos últimos en kilohertz. Y la diferencia no era mínima, sino importante. Aparte, el lecho marino, ahí en esa zona, estaba a 4.500 metros de profundidad, y estos pings estaban siendo ubicados a 300 metros. O sea, imposible que fuesen las cajas negras. Luego de no encontrar nada, tanto en Malasia como en Australia se les negó a los científicos en general que sean los que hablaran, sino que la información del caso iba a ser dada por los propios primer ministros, como dijimos antes en la parte 1, entes militares, etc. Cosa rara, porque normalmente con un vuelo comercial, como dije en la parte 1, no son los políticos que se meten. Es la compañía aérea, expertos en el caso, ingenieros, Rolls-Royce, pero nunca políticos y militares. Y el problema con los pings de Inmarsat era que podían dar una localización final en base a la altura y velocidad del avión, algo de lo que en realidad no se tiene conocimiento. Y si hay una mínima diferencia, pero mínima, en eso los resultados cambian mucho. Por eso capaz Inmarsat decía, pudo haber ido hasta Kazajistán como pudo haber ido al Índico. Y por si fuera poco, luego de eso siguieron cambiando la zona de búsqueda como por 1.000 kilómetros. Es un montón. Demostrando a esa altura no tener idea de nada. Pasando ahora a los pasajeros que estaban a bordo, y teorías conspirativas, conspiranoicas en general relacionadas a los pasajeros y a otras cosas adentro del avión, podemos comenzar con que en el avión habían 20 empleados de una compañía o empresa llamada Freescale Semiconductor. ¿Bien pronunciado?
una empresa yankee de electrónica y microprocesadores que se dedicaban más que nada para el sector de la defensa militar. Hacían chips para radares y microcontroladores de misiles, entre otras cosas. Se dijo que hubo 4 empleados que estaban patentando una tecnología importante y que ahora el dueño de esa patente, al haber muerto esos 4, iba a ser la misma Freescale, pero se comprobó que eso era mentira en realidad. Los empleados no pueden ser dueños de una patente, por más que estén en tratativas de inventar algo nuevo. Eso le pertenece después a la misma compañía, no a los empleados, y de todas maneras lo que se estaba patentando carecía de importancia. Realmente era algo, una nimiedad. Así que Freescale estaba limpia. Después también se habló del cargamento que llevaba el avión, eso sí es más polémico y más lleno de puntos grises, digamos, porque al ser un vuelo comercial no tiene que ser un secreto de Estado dar a conocer el manifiesto del cargamento. Acá se tardó 2 meses cuando para lo que pasó con el otro MH, el MH17, que lo derribó un misil en Ucrania, unos 4 meses después, se conoció el cargamento, el manifiesto del cargamento, con 2 días. Bueno, acá en el MH370, 2 meses. Y lo raro, por si no fuese raro esto, lo raro después de esto fue que lo que se dio a conocer como manifiesto, dentro había hojas en blanco, hojas repetidas y hojas faltantes. Parece que estamos hablando de un ente público de Argentina. De las 10 toneladas de cargamento, habían anotadas 4 toneladas y media de una fruta que se llama mangostán, vendría a ser la traducción al español. 4 toneladas y media es un montón. Es un montón de fruta que encima, como iba a China, este último demandaba un certificado fitosanitario para poder importarla, cosa que no figuraba en el cargamento. Es muy raro eso también. Bueno, los chicos hoy están... Duerman, que es la hora de la siesta. Lo estoy haciendo a propósito en el horario de la siesta de ellos. Y Florence, la reportera, pudo averiguar que es común que en el manifiesto se ponga mangostán cuando en realidad se están traficando cuernos de rinoceronte y marfiles. El aeropuerto de Kuala Lumpur, lamentablemente, es un lugar de alto tránsito para el comercio ilegal de partes de animales. Entonces, muy probablemente, las 4 toneladas y media, que era una guasada para una fruta, hayan sido otra cosa. El cargamento restante, porque recordemos que llevaba 10 toneladas el avión, había 2 toneladas de electrónicos, de los cuales 221 kilogramos eran baterías de litio de Motorola. Este tipo de baterías son altamente inflamables y ya hubo casos de incendios en el cargamento por baterías de litio que explotaron e hicieron estragos en distintos aviones. Entonces no es una locura imaginar, en un hipotético escenario, que haya habido un incendio que apagó todos los sistemas y el piloto entonces haya querido girar en U para aterrizar en el lugar más cercano. Luego empiezan todos a perder el conocimiento por falta de oxígeno y el avión sigue hasta que cae. Cuando el avión se empieza a despresurizar, solo toma un par de segundos para el oxígeno de tu cuerpo como que se chupe y caigas inconsciente. Entonces, por eso es cuando las azafatas te dicen, primero ponete vos la máscara, luego ayuda a otro. Porque es bien sabido que si vos querés hacerte el héroe y ayudar primero a otro sin ponerte vos la máscara a vos, vas a caer inconsciente en literalmente 1 o 2 segundos.
Eh, Así que lo del cargamento de litio era algo más que llamativo. Y lo peor, vengo diciendo lo peor hace rato, es como cada vez hay peor, es que en el manifiesto solo se expresa que el cargamento es peligroso. Y no hay ningún tipo de detalle. Para que sea una idea, aparte de las frutas y el cargamento de litio, había un bache de libros. Y ese sí que estaba detallado. Libro tal, de tal autor, de tal editorial, y así, todos los libros, uno por uno. Las baterías, bien gracias, peligroso, nada más. Cuando al contrario, un cargamento peligroso tiene que tener el mayor detalle posible. Sobre todo si lo van a llevar en un avión. Bueno, y después tenemos la teoría conspiranoica de la isla de Diego García, una isla que está ubicada cerca de las Maldivas, ahí entre la península e India, ¿no? Una isla que se dio a conocer gracias a este infame caso del MH370, porque hasta ese momento ni yo, nadie tenía conocimiento de su existencia. Esta isla es, para variar, una isla que los británicos o los ingleses colonizaron, rajaron a los ocupantes, ¿les suena algo parecido a eso? Y los mandaron a mudar a Isla Mauricio. Y esta isla, y Diego García, la alquila Estados Unidos por un lapso de 50 años, creo que el lapso estaba o ya terminó, pero le pertenece igualmente a Inglaterra, ¿no? Y Estados Unidos, ¿qué hizo? La tomó como una base militar. Porque claro, cuando quieren una isla es por algo estratégicamente militar que la quieren. Bueno, el caso con Diego García es que se quiso hacer creer que se secuestró el avión primero y se lo llevó allá después. O que el lugar a donde querían hacer estallar el avión era Diego García. Incluso, también estaba otra teoría de que el único pasajero estadounidense que estaba en el avión, Philip Wood, mandó un SMS de auxilio, de ayuda, desde allá, desde la isla. Pero bueno, todo eso se confirmó que fue una farsa. Lo raro es que Diego García tiene radares de muy alta tecnología. Imagínense que es una base aérea estadounidense donde nadie puede acercarse ni pasar por arriba, en avión, nada. Eh, y no vieron nada desde Diego García. Muy raro porque si el avión de verdad fue al Índico, tendrían que haber visto algo y tendrían que haber avisado. Y bueno, luego algo que también poca gente sabía hasta ese momento es que en el momento de la desaparición del MH, en la zona del Índico Sur, se estaba realizando o se estaba por realizar un ejercicio militar estadounidense en conjunto con Tailandia, a gran escala, donde se despliegan un montón de tropas para realización de tareas, bueno, practicar tareas como de salvataje en el océano o en caso de emergencias por desastres climáticos, lo cual me parece bien, o ante una eventual guerra. Entonces, estos son ejercicios que se estaban haciendo a gran escala y ya empezaban a sumar después no solo a Tailandia, sino a Singapur, incluso Malasia, Australia, se fueron copando y los hacen ahí. Y hay entonces una presencia, pero masiva, de aviones y buques militares de distintos países. Tampoco vieron nada. Y tampoco es como que dijeron, vamos a ayudar en la búsqueda. Medio raro. Eh, para seguir con los, bueno, relacionado con los pasajeros, el que me da mayor pena de todas las personas o familiares de alguien que viajó en el MH370 es el francés Guilain Guatrelos. Él perdió a su pareja
y 2 de sus 3 hijos. Así que le queda uno solo con vida. Él ahora, 2026, rehizo su vida, se casó nuevamente, está feliz, dijo que está feliz, que le quiso enseñar a su hijo que la vida continúa y que hay que poner la frente en alto, no olvidarse de lo que pasó, luchar por la justicia, pero igual seguir, lo cual me parece algo muy lindo. Pero Guinan en ese momento estaba obviamente devastado. Eh, Él quería poder explicarle a su hijo dónde está su madre. Y él se puso las pilas, la verdad, para empezar a investigar por su cuenta, porque desde el minuto cero no le creyó la versión oficial a nadie, ni a Malasia, ni a nadie. Entonces, un amigo de él, o un conocido de él, hizo que el servicio, o alguien en realidad, una persona del servicio de inteligencia secreto de Francia, entrara en contacto con él, y esta persona del servicio de inteligencia le contó que aparentemente el 8 de marzo al MH lo flanquearon 2 aviones AWACS. Son aviones de la Armada de Estados Unidos que pueden, digamos, tapar las redes de comunicación del avión. No le dijo nada más, pero dijo que Estados Unidos estaba involucrado. Y lo que Guilan con el tiempo fue aprendiendo, él intentó comunicarse con las familias chinas, pero la verdad que por temas obvios de idioma era muy difícil. Eh, eh, Le llegó la noticia de que justamente estas familias chinas no podían ya hablar del tema, porque el gobierno chino se los estaba prohibiendo. Cosa muy, muy rara, ¿no? En China aparentemente habrán recibido dinero como compensación y se les prohibió hablar del tema. Y involucrada también otra persona con Guilan fue otro familiar u otra familiar de uno de los pasajeros, la pareja de Philip Wood, el único estadounidense del avión. Bueno, Sarah Bejak, la pareja de Philip, se había puesto en contacto con Guilan y con otros para formar una investigación privada, recaudar fondos y formar una investigación privada. Y parece que Sara tomó la batuta del caso sin consultar a nadie, apareció en todos los medios de comunicación, medio haciendo para muchos como medio un show, y bueno, y publicando cosas mismas ella en YouTube, que la pueden buscar, tiene su canal de YouTube y son videos que siguen estando en realidad, los pueden ver, y todos coinciden en que es alguien que quiere buscar pantalla y que ya no confían tanto, o en ese momento no confiaban tanto en su confianza, vale la redundancia. Pero a Guinan le llamaba la atención, según lo que le contó a Florence, que Sara era una persona que cambiaba de trabajo cada 2 años y se mudaba entonces cada 2 años, hablaba un montón de idiomas, entre ellos, no sé, chino. Entonces le hacía pensar que era un agente encubierto, lo cual no sería raro. Y la investigación privada que llevó a cabo no llevó realmente a nada, no llevó a ningún puerto. Lo único que pudieron como sacar de conclusión de parte de los investigadores oficiales fue que el piloto, Zaharie, había pedido 2 horas extra de combustible, y había pedido estar expresamente en ese vuelo, lo cual es raro que se haga. Pero Florence, chequeando, pudo confirmar que bueno, el avión cuando estaba ya por despegar tenía o contaba con 49 toneladas de combustible, y eso concuerda con el combustible necesario para el vuelo, ¿no? Y 1 hora extra en caso de alguna necesidad, pero no concuerda con esas 2 horas extras. Así que capaz lo de las horas extras y lo otro sea un invento,
Y no sería de sorprender porque a cada vez le quieren dar con la caña al piloto como que fue él. Y estas cosas podrían haber sido inventadas para incriminarlo. Y cuando salió a la luz el informe oficial del accidente, el informe oficial, un año después de la desaparición, ahí en 2015, se dio a conocer que el pin de la caja negra, que graba la data técnica, se moría en diciembre del 2012. O sea, unos 9 meses después de la desaparición. Lo que dio a pensar por qué Australia no dijo nada respecto al encabezar la búsqueda de las cajas negras, sabiendo que a una no la iban a encontrar. Porque la búsqueda siguió, mismo 2015, y a una no la iban a encontrar. Y cuando después luego Florence empieza a hacer viajes, buscando notas, ¿no? Y testigos, testimonios, analizando todas las teorías conspirativas y viendo, bueno, cómo refutarlas, ¿no? Como hace todo buen periodista. Va a Maldivas y puede corroborar que el avión que los lugareños de Maldivas vieron volando bajito fue un avión de la Compañía Nacional de Maldivas que estaba yendo a un nuevo aeropuerto inaugurado recién en 2013, en donde no había ni torre de control, ni radar, ni nada, bien así robusto. Así que el piloto de ese avión se había como medio confundido de aeropuerto, porque las islas son muchas islas y son todas muy parecidas, y se había confundido de aeropuerto, tuvo que recalcular y por eso lo vieron volando bajo. No fue el MH. Después, volviendo al 2015, el 29 de julio del 2015, es cuando se empezaron a encontrar restos. Restos del avión, pero dudosos, ¿eh? Ahí se encontró el famoso flaperón, que es una parte del avión, en realidad, en la isla de la Reunión. Ahí cerca entre Madagascar, Mauricio. Y lo extraño de esto es que estaba algo seco. Estaba en la playa, pero estaba algo seco. No sé, como si hubiese estado puesto ahí de repente, no flotando a la deriva. Y aparte, la empresa Boeing enumera todas sus partes. Todo lo que fabrica lo enumera, incluso los tornillos tienen un número de serie. Y los expertos franceses, recordemos que la isla de la Reunión pertenece a Francia, entonces tomaron el caso, cuando encontraron el flaperón, tomaron el caso los franceses, les correspondía a ellos hacer la investigación, a ver si era del MH, y era la primera vez que Francia se metía en el caso, al menos formalmente, y pudieron confirmar que, bueno, o no confirmar, pero dijeron que podía llegar a ser de un avión, pero que no era seguro que fuese del MH, ni siquiera. Al toque, el primer ministro de Malasia, Razak, no solo confirma que es de un avión, sino que confirma que era del MH. Y luego le sigue la corriente Malaysian Airlines, más, lanzando un comunicado oficial, diciendo lo mismo, diciendo que el flaperón era del MH370 y que esta información encima había sido confirmada por Francia, Australia y todos los demás, cuando todo esto era mentira. Y Francia no había confirmado nada. Y por si fuera poco, una frase que se repite mucho en este video, al flaperón o flaperón le faltaba la placa de identificación con número de serie y demás códigos. Aparentemente es una placa que, si no está, es porque pertenece a un avión que se desmanteló, entonces la placa se le quitó. Entonces, si era un avión desmantelado, no del MH370. Acto seguido, cuando surgió lo del flaperón, Malasia, no la compañía aérea, el país, manda expertos, en teoría, para buscar más restos. Y rápidamente y muy convenientemente
empiezan a encontrar partes que dijeron a la cadena de televisión CNN que eran de un avión, pero bueno, al final no eran nada. Encima lo increíble es que los modelos hechos, los modelos de las corrientes, ¿no? Marinas, hechos por expertos en Australia, no incluían a la isla de la Reunión como un destino donde pudieran encontrarse restos de avión. Así que Australia, cuando se encontró un avión en la isla de la Reunión, estaba re caliente. Porque parecía que, o sea, primero habían gastado un montón de dinero Australia solo. Y segundo, un montón de tiempo. Y quedan mal parados otra vez. Recordemos que Australia lidera la búsqueda, pero la habían pifiado un montón con un caso propio en el 2009. Y paralelamente, un instituto oceanográfico de Alemania hizo luego un estudio, un propio estudio, eh, así de corrientes marinas, donde concluyó que había muy pocas chances de que algo que se encontrara en la isla de la Reunión proviniera del este, y menos desde la zona de búsqueda oficial del Océano Índico Sur. Para que sea una idea, Isla de la Reunión está a 4.000 kilómetros de distancia del séptimo arco. El séptimo arco es el arco determinado por el último ping de Inmarsat. 4.000 kilómetros de distancia, es más, no sé, es casi una punta a otra de Argentina. Es una locura. Eh, y para que esta parte que se encontró en la Reunión, el flaperón, llegue hasta allá desde el Océano Índico, tendría que haber viajado 7 kilómetros por día en línea recta, sorteando corrientes, olas, tormentas, vientos, y encima de todo eso, flotando. Algo que no se vio jamás. Entonces los expertos franceses fueron en septiembre del 2015 a España, más precisamente a Sevilla, para ver a los expertos que se dedicaban a las subpartes, es decir, flaperón y distintas partes de aviones de Boeing, se dedicaban justamente, o sea, se dedicaban, tenían la info de los números de serie, placas y demás. Y estos últimos dijeron que solo un número sobre 12 coincidía con los del MH, es decir, no había un match real 100%. Y bueno, para terminar con esto, ¿no? Cuando, bueno, como dijimos, un avión se desmantela, se quitan todas las placas identificadoras y, y esto, bueno, en el reporte oficial que se lanzó en realidad se lanzaron varios reportes oficiales. Uno en 2015, después en 2018. En este del 2018 se nota algo extraño, que la línea de agua en el flaperón, la línea de agua, un objeto queda flotando, ¿no? Lo sacás y bueno, ya queda como manchado, si se quiere, por la sal, distintos componentes minerales. Y la línea del agua en el flaperón no coincidía la marca con cómo tendría que haber flotado. Cosa muy rara y llamativa. Eh, Aparte, no solo la línea del agua, sino de los crustáceos que estaban adheridos ahí. No correspondían los crustáceos que estaban adheridos con la línea de flotación. Muy raro, muy raro. Una teoría, se desprenden teorías de teorías, ¿no? Es que agarraron, bueno, vieron que el MH17, el avión de Malaysian Airlines que derribaron con un misil en Ucrania, era un avión gemelo al MH370, idéntico. Una teoría en ese momento era que agarraron el flaperón del MH17 y lo llevaron a la isla de la Reunión y en realidad
el flaperón que se encontró no era del MH370, sino del que derribaron en Ucrania. ¿Les sorprendería? A mí no. Y en enero de 2016, vamos avanzando un poquito más, aparece un escombro en una playa de Tailandia, en el mar del Golfo de Tailandia, que es la zona original de donde está el punto Igari, el punto Vitod, donde se tuvo último contacto real con el avión. Y este escombro, aparentemente, tenía unos números en los tornillos que coincidían con los de un Boeing 777. Pero al instante, un blogger de Estados Unidos, prestemos bien atención a la nacionalidad, dijo que ese escombro se parecía mucho a la capucha de un misil japonés. Y los medios de comunicación se hicieron eco de eso, le creyeron, o se agarraron de eso en realidad, y desmintieron la teoría de que fuese realmente un resto del MH370 y lo tiraron por la borda. Unos días después, otra persona descubre otro pedazo, un poco más al sur. Y Malasia manda especialistas para analizar el escombro y rápidamente dicen que no es del MH. Muy raro y conveniente porque Malaysian Airlines acá lo negó muy rápido, pero para el caso del flaperón encontrado en la isla de la Reunión, ahí no dudaron un instante en afirmar que el flaperón era del MH370. Eso fue rapidísimo. Pero realmente sin antes tener confirmación de nada. Acá era como, no, esto no parece ser del MH. Y una persona llamada Zakaria, que es un malayo que encontró este segundo, último escombro, le dijo a Florence, porque ella lo entrevistó, que mucha gente en la zona de Kelantan, que es una provincia del norte del norte de Tailandia, creo, no, perdón, debe ser de la zona contigua a Malasia, había visto el 8 de marzo muchas luces fuertes y ruidos fuertes. Ya habíamos dicho en la parte 1 que eran como ruido como de turbinas. Y Mitsubishi figuraba como el productor del primer escombro, la empresa Mitsubishi. Y entonces le preguntaron a Mitsubishi si de ser un misil podría ser uno de ellos. A lo cual respondieron que casi seguro que no, porque los misiles que generalmente se tiran, o a modo de prueba, se lanzan hacia el este, no hacia el Golfo de Tailandia. Y este escombro, que según el blogger decía que era una capucha de un misil, se encontró a 4.000 kilómetros de la zona desde donde se lanzaban. Y aparte, dato no menor, Mitsubishi siempre recupera las partes de misiles que tira. Ellos tiran un misil para probarlo al océano, van y lo recuperan. Bueno, esto prueba que lo que se encontró cerca de Tailandia no era un misil o parte de un misil, sino que correspondía por números de serie a un avión Boeing 777. Pero a nadie le importó. Cuando unas semanas después habían aparecido escombros en África, ahí sí, los medios se hicieron eco rápidamente y dijeron, sí, acá está el avión. Pero muy convenientemente se encuentran cosas más contundentes en Tailandia y eso sí que no. Y el que estaba encontrando cosas
paralelamente, era un estadounidense al estilo de Indiana Jones, llamado Blaine Gibson, que fue, bueno, un ex abogado que sabía o sabe 6 idiomas, entre ellos ruso, vivió en Rusia una década, se hizo amigos en Afganistán, en donde las fotos que lo retrataban junto con ellos los retrataban con armas, posando con armas, y tuvo un negocio, hizo negocios en realidad, en Laos, un país bastante corrupto. Esto es el perfil de la persona que empezó a encontrar los restos sin parar del MH370 en teoría. Dejó su trabajo, él venía de una familia pudiente, dejó su trabajo para viajar por el mundo. Y al principio tenía una obsesión con encontrar el Santo Grial, bien a lo Indiana Jones. Y después cuando surgió lo del MH fue su obsesión y lo quería encontrar. Entonces el tipo va a Australia y lo recibe un designado del primer ministro. Ahora me van a decir ustedes, ¿por qué a él, si era un simple turista, por qué lo van a recibir parte del gobierno de Australia si el tipo era un turista? También se reunió con una oceanógrafa que le dijo que buscara por Mozambique, que seguro que ahí iba a encontrar restos de aviones. Del MH en realidad, no de aviones, del MH. Esta persona de esta oceanógrafa fue el único científico que dijo que debió haber partes ahí. Nadie más decía eso. Y el tipo va a Mozambique y en el primer día que pone el pie encuentra una parte, casualmente del MH. Se lo informa a la ATSB de Australia, este organismo de Australia, y acto seguido, rápidamente, Australia dice que esto es muy interesante, seguro es del MH. Luego, un funcionario de Estados Unidos dijo que era probable que fuese del MH, y Malasia directamente lo confirmó. Y el mundo lo creyó. Pero el director de la Asociación Civil de Aviación de Mozambique analiza el objeto y le pareció que estaba muy limpio para haber estado 2 años en el mar. Es decir, ¿cómo se explica que haya viajado 6.000 kilómetros, muy parecido a lo del Flaperón, en 700 días y encima de eso esté limpio? Luego, comparando con imágenes del MH17, el avión caído, se encontró en fotos, ¿no? La misma parte donde figura la leyenda de no pisar, que es una de las partes que se encuentra Blaine Gibson, decía la leyenda no pisar, bueno, se encuentra la misma analizando fotos del MH17, el avión gemelo, y ven que había muchas diferencias notorias entre una y otra. Y si el avión es gemelo, las partes tienen que ser exactamente iguales. Entonces, claramente era un avión, pero no era del MH370, era de otro. Y acá igual se estaba confirmando. Primero diciendo que era muy probable que fuese el MH370 y luego confirmando. Y para que se den una idea de la estupidez de todo esto, por ejemplo, cuando se tiran 2 botellas, agarran 2 botellas, las sueltan al agua, las botellas, sobre todo en el mar, empiezan a flotar para lados distintos y se empiezan a desviar y a separar y a distanciar paulatinamente pero pronunciadamente. Y acá nos quieren hacer creer que todos estos escombros que estaban a metros de distancia algunos de otros siguieron una línea recta, todos juntitos, y terminaron parando en la misma playa todos juntitos, de 4.000, 6.000 kilómetros de distancia. Es imposible, directamente, es imposible.
Y bueno, un año después viene la empresa para sumarse a todo este quilombo, la empresa Ocean Infinity, una compañía de Estados Unidos con inversores británicos diciendo que iban a encontrar el avión en 90 días. Y de ser así, Malasia, el gobierno les iba a tener que pagar una millonada de plata. No lo encuentran, obviamente, pero por más que buscaron una zona de 25.000 kilómetros cuadrados, zona designada por Australia, en realidad como que era muy probable que el avión estuviese ahí, no encontraron nada. El Ocean Infinity se dedicaba a hacer búsquedas submarinas, no por arriba, submarinas. No encontraron nada, pero claro, convenientemente otros naufragios. Y eso seguramente era algo que querían aprovechar la zona ya mapeada por los equipos de búsqueda y rescate, porque era una empresa que se dedicaba a rescatar tesoros perdidos, por ejemplo. Y podía vender bien mapas de zonas pesqueras o petrolíferas. Entonces, nada de esto es raro, viendo que en 2018 encontraron al Ara San Juan y un año más tarde a un submarino francés hundido en 1968. Entonces, todo parecía como una excusa lo del MH para en realidad buscar tesoros perdidos. Bueno, y en cuanto a lo de culpar al piloto, cosa que eso es común, lo que no es tan común, según lo que pudo averiguar Florence, es que los pilotos se quieran suicidar, como si se quiere hacer creer. Ella pudo averiguar, por ejemplo, los casos del Egypt Air 990 y Silk Air 185, en donde se había culpado en ambos casos a los pilotos y luego se demostró que habían sido fallos técnicos. Encima, por ejemplo, el FBI admitió haber interferido en el caso del de Egipto al culpar al piloto. La teoría que lo pone a él como culpable diciendo que a Zaharie, ¿no? Que planeó todo y llevó el avión hasta el sur del Índico, del Océano Índico, hasta quedarse sin combustible y hacer un aterrizaje como planeando para que no rompiera nada del fuselaje, carece de sentido, es poco creíble, porque primero que es extremadamente difícil poder hacer eso, o sea, lograr eso sin que el avión al contacto con el agua explote. Y aparte, se lo trató un tipo como que se volvió loco, pero alguien que realmente se quiere suicidar, como creo que dije en la parte 1, lo hace más rápido, directamente se hubiese estrellado contra las Torres Petronas o el Golfo de Tailandia, lo cual ir hasta el Índico no tiene sentido, de un lado, de ningún lado donde se lo pueda analizar. Y eso de que, como habíamos dicho, tenía la agenda vacía luego del 8 de marzo era falso. El tipo tenía, Zaharie, un turno con el dentista. Ella lo entrevistó a ella, la dentista, porque Zaharie se tenía que hacer un tratamiento dentro de unos días que ya estaba agendado, o sea, tenía cosas para hacer. Y luego también eso de que se dijo de que Zaharie estaba mal porque su esposa se había ido de la casa la noche anterior, de la noche anterior del vuelo, ¿no? El 7 de marzo. Es mentira también. Ojo, lo que sí es verdad es que ella sí se fue, pero no por lo que se quiere hacer creer. Ellos tenían dos casas. Y a la esposa no le gustaba la casa nueva que Zaharie había comprado para ellos dos. Entonces, cada vez que Zaharie tenía un vuelo y se iba, la esposa agarraba sus cosas, esto algo ya acordado entre ellos, y se iba a su antigua casa que también era compartida con Zaharie.
A ella le gustaba más la vieja casita, que era más chiquita, y a él la nueva, por algo la compró, que era más moderna. Él venía de una familia que tenía como 7 hermanos más, y Zaharie era el de la casa más humilde, si se quiere. Entonces, por eso quiso comprar una segunda casa más grande, más moderna. ¿Por qué no vender la anterior y mudarse a una nueva? Porque, como dijimos, la esposa le gustaba la anterior. Por eso compró otra. Entonces, iban y venían. Entonces, también esto era una farsa. Al tipo cualquier cosa que se encontraba se lo culpaba, sin investigar más a fondo. Y se inventaban cosas. Y aparte el tipo era Zaharie era alguien muy simple. El día anterior al vuelo se descubrió que, bueno, o entrevistando a distintas personas que estuvieron en contacto con él últimamente, o revisando su celular, él había ido al cementerio con un amigo y Zaharie se encontró con una persona, le hizo un chiste, y incluso antes de arrancar el vuelo, el MH370 manda un chiste a otro colega por celular. Es decir, un tipo común, simple, que estaba hasta divirtiéndose. No estaba pensando realmente en estrellar un avión en el océano y hacer que desaparezcan todos. Y mismo las autoridades yanquis revisaron su teléfono y no encontraron nada sospechoso. Lo que pasa es que fue tiempo después, en julio de 2016, que una revista de Nueva York publicó un artículo donde se decía esto del simulador de vuelo, ¿no? Que se encontró en el simulador de vuelo una ruta muy similar a la que el avión habría tomado hacia el Índico Sur. Pero todo esto era de fuente dudosa, la nota, ¿no? La nota de esta revista, fuente dudosa, cero evidencia, como siempre. Y encima, el informe de la Policía Real de Malasia determina que nada del simulador de vuelo podía ser vinculado al accidente. Y cuando Florence tiene acceso a este reporte de la policía, puede ver que estaba dividido en carpetas. La primera era sobre el simulador, y al final había un gráfico medio pelo con 7 coordenadas de vuelo, aparentemente sacadas de elementos eliminados del simulador. Pero la revista esta de Nueva York, que hizo esta nota, se basó en lo que había en la carpeta número 4, que hablaba de las comunicaciones de ambos pilotos, ya sea por celular, radio, etc. Unos datos de vuelo del simulador puestos como de la nada en esa carpeta, en donde había 7 coordenadas que coincidían con la de los pings de Inmarsat. Por eso se dijo que el avión cayó para allá, en el sur del Índico. Sin embargo, cuando Florence obtiene el informe forense, observó que la estructura de las carpetas no respaldaba esa narrativa. El tema es que cada coordenada, ¿no? Coordenada de GPS, pertenecía a archivos diferentes de distintos vuelos, porque tenían cada uno una altura, velocidad y distinta data diferente entre uno y otro. Era posta de vuelos sacadas, esta coordenada de un vuelo, esta otra de otro vuelo. Y se las reunió todas como para hacer creer que en realidad el avión tomó esa ruta y esas coordenadas. Pero estaba a la vista de que realmente no fue así. Bueno, creo que puedo dar por terminado esta segunda parte. Pensé que lo iba a poder hacer más corto, pero la verdad hay tanto para decir que voy a tener que hacer una tercera. Se vienen más cosas y en la tercera yo creo que, bueno, ahí ya se va a terminar. Pero es la más interesante porque es donde se devela, según Florence, lo que habría pasado realmente con el avión. Así que
quédense para la próxima entrega de esta maravillosa reseña que me fascina. Bueno, nos vemos.